Imagínate que estás conduciendo. Carretera recta, buen asfalto, y de repente, sin que te des cuenta, tu pie levanta el acelerador. No has visto ninguna señal de velocidad. No hay ningún radar visible. No has tomado ninguna decisión consciente. Y aún así, has frenado. Alguien lo ha decidido por ti. Hay un ingeniero holandés que quitó todos los semáforos, todas las señales y todas las marcas viales del centro de una ciudad de 50.000 personas. Todo el mundo esperaba un caos. Los accidentes bajaron un 90%. Hay una cámara en Estocolmo que en lugar de multarte por ir rápido, te mete en la lotería si respetas el límite, con el dinero de las multas de las infracciones. En 3 días, la velocidad media en esa zona escolar bajó de 32 a 25 km/h. Y hay investigadores que descubrieron que si cambias el límite de velocidad de 50 a 49 km/h, un solo kilómetro por hora, los conductores van estadísticamente más despacio, porque el cerebro funciona igual que cuando ves un precio de 9,99 en vez de 10. Llevan décadas haciéndolo. Hoy te cuento la historia completa, los experimentos que funcionaron, los que fracasaron, el límite de velocidad que nació para ahorrar gasolina y de rebote salvó 397 vidas, y que derrogaron sin mencionar a ninguna de ellas, y la tecnología que ya está en tu coche ahora mismo y que puede cortarte el motor si decides ignorarla. Soy Laura, esto es lo que el asfalto esconde, y esto es lo que llevas años sin saber, cuando solo había multas y señales. Para entender dónde estamos, hay que entender de dónde venimos. Durante décadas, la política de seguridad vial se basaba en un modelo muy simple. Pones una señal, pones una norma, pones un radar y el conductor obedece. El problema es que no obedecía. En 1989 murieron casi 6.000 personas en las carreteras españolas. Las señales estaban ahí, las normas existían, los radares también. Y aún así, cada día, una media de 16 personas no llegaban a casa. El modelo tenía un fallo estructural enorme. Dependía de que el conductor leyera la señal, la entendiera y decidiera obedecerla. 3 pasos, 3 puntos de fallo. Y había señales que directamente no entendía nadie. La R100, ¿la conoces? Todavía existe. Un círculo blanco con borde rojo, sin ningún pictograma adentro. Ninguno. Su significado legal, prohibición total de circulación en ambos sentidos. La práctica, la casi totalidad de los conductores no sabe lo que significa. El paso a nivel sin barreras, esas 3 rayas diagonales que van cambiando de inclinación. El 64% de los conductores la interpretan mal en los exámenes teóricos. Una señal que avisa de un tren, que casi nadie entiende. Así que en algún momento alguien llegó a una conclusión incómoda. Si el conductor no obedece las normas, quizás el problema no es el conductor, quizás el problema es cómo están diseñadas esas normas. Empezaron a engañar a tu cerebro. Y ahí empieza la parte que me parece fascinante y perturbadora a partes iguales. Los ingenieros de tráfico descubrieron algo que los psicólogos llevaban años sabiendo. El cerebro humano reacciona mucho más rápido a los estímulos visuales del entorno que a la lectura consciente de una señal. No necesitas que alguien lea reduce la velocidad. Necesitas que su cerebro sienta que tiene que hacerlo. Y empezaron a experimentar con pintura, con geometría, con sonido, con la propia forma de la carretera. Voy a contarte 6 técnicas. Algunas las has visto hoy mismo sin saber lo que eran. 1. Las líneas verdes de Palencia. Carreteras CL613 y CL615. Muchos accidentes. Rectas largas que anestesiaban a los conductores. La solución: pintar una línea verde paralela a la línea blanca del borde del carril. Eso es todo. Una línea verde. El contraste cromático en tu visión periférica genera una ilusión óptica de estrechamiento. Tu cerebro siente que el carril es más angosto y sin que tomes ninguna decisión consciente, tu pie levanta el acelerador. Ahora bien, aquí tengo que ser honesta, porque esto es un podcast de conducción y los datos importan. Las líneas verdes no fueron solas. Lo pusieron junto con radares de tramo en esas mismas carreteras. Así que aquí hay un debate abierto. ¿Bajaron los accidentes por la pintura? ¿Por los radares? ¿O por las dos cosas? La DGT dice que la combinación es lo que funcionó. Y tiene sentido. La línea verde hace que tu cerebro frene de manera inconsciente. El radar de tramo hace que tu bolsillo frene de manera muy consciente.
Atacan al cerebro por dos frentes distintos. El resultado en la CL613 fue una reducción del 63% de víctimas mortales y un 75% de heridos graves en el primer año. En la CL615 un 59% y un 72% respectivamente. 2. Los dientes de dragón. Triángulos pintados en los márgenes del carril que van haciéndose más grandes según avanzas. Tu cerebro siente que la vía se estrangula, que algo va a pasar y frenas. En España desde 2021, especialmente en entradas a travesías urbanas. 3. Las líneas transversales de Chicago. La curva de North Lake Shore Drive, la más peligrosa de toda la ciudad. Más de 100 accidentes al año. Señales de peligro, límites de velocidad, todo. Nada funcionaba. Entonces pintaron una serie de líneas transversales en el asfalto, antes de la curva, líneas que van acercándose cada vez más entre sí a medida que te aproximas al punto peligroso. Tu cerebro las procesa como un aumento de velocidad. Siente que estás acelerando y reacciona frenando. En los primeros 6 meses, 36% menos de accidentes, solo con pintura. 4. Las bandas rugosas. No engañan a tu vista, engañan a tu cuerpo entero. La vibración y el sonido llegan antes que cualquier pensamiento consciente. Van directos al instinto de supervivencia. Las inventaron en Estados Unidos en 1952. Y hay carreteras en España donde todavía no las tienen. En esas carreteras la gente sigue muriendo dormida al volante. 5. Quitar las líneas del centro. Transport for London lo documentó. Eliminar la línea central de algunas carreteras provoca una reducción estadísticamente significativa de la velocidad, sin añadir nada, sin prohibir nada. La línea que creías que te protegía era lo que te hacía ir más rápido. 6. La turboglorieta. Primera en España, en Grado, Asturias, en el 2009. Su diseño es espiral. El asfalto ya tomó la decisión por ti sobre por dónde salir. No puedes cambiar de carril dentro. Una rotonda normal tiene hasta 8 puntos de conflicto. Una turboglorieta tiene 3. Capacidad un 15-20% mayor. El hombre que quitó todos los semáforos. Y ahora te cuento la historia más radical de todas, la que va más lejos, la que a primera vista suena a locura completa. Hans Modermann era un ingeniero de tráfico holandés y en 1982, en un pueblo de la provincia de Frisia llamado Oudeaske, tomó una decisión que iba en contra de todo lo que había aprendido en su carrera. Había habido varios muertos en una calle del pueblo. El ayuntamiento no tenía presupuesto para instalar medidas, así que Modermann llegó con una propuesta que nadie esperaba. En lugar de añadir señales, quitó las que había. Estrechó la calle, cambió el pavimento y eliminó toda la señalización que decía a los conductores cómo comportarse. El resultado, la velocidad media cayó un 40%, sin multas, sin cámaras, sin límites. Modermann había descubierto algo contraintuitivo. La señalización excesiva da al conductor una falsa sensación de seguridad. Si el entorno te dice exactamente lo que tienes que hacer en cada momento, dejas de pensar, te desconectas y vas en piloto automático. Pero si el entorno es ambiguo, si tienes que negociar, tu cerebro se activa. Su proyecto más famoso fue en Drachten, ciudad holandesa de 50.000 habitantes. En el centro de Drachten había una intersección muy transitada. En los 7 años anteriores en ese cruce se produjeron 30 colisiones, incluyendo 4 con heridos graves. Modermann quitó los semáforos, quitó las señales, quitó las marcas del suelo, quitó incluso el bordillo entre la calzada y la acera. Lo dejó todo como una plaza de ladrillo, sin ninguna indicación de quién tenía prioridad sobre quién. Todo el mundo esperaba el caos. Los 2 años siguientes, en esa intersección se produjeron 4 colisiones, ninguna con heridos graves. De 30 accidentes en 7 años a 4 en 2 años, sin semáforos, sin señales. Su teoría: cuando no hay señales que te digan qué hacer, tienes que mirar, tienes que establecer contacto visual con los otros conductores, tienes que negociar, y esa negociación te hace ir más despacio que cualquier señal. Su frase favorita era: la mejor manera de circular es negociando. El espacio público fuerza a la gente a ser social. Modermann era también instructor de conducción. El tío que más sabe de cómo funciona el comportamiento al volante también era el que les enseñaba a conducir. Me parece perfecto.
Falleció en 2008, tenía 62 años, dejó diseñados más de 100 espacios compartidos en toda Europa. Y su conclusión más perturbadora sigue siendo válida hoy. Las señales de tráfico no siempre te hacen más seguro, a veces son exactamente el problema. La lotería del radar de Estocolmo. Pero no todos los experimentos fueron sobre quitar cosas, algunos fueron sobre añadir algo completamente inesperado. Estocolmo, septiembre de 2010. Una calle cerca de una zona escolar, límite de 30 km/h, la velocidad media real 32 km/h. La Agencia de Seguridad Vial sueca quería bajar esa velocidad media y en lugar de poner más radares o más multas, instalaron una cámara con una vuelta de tuerca que nadie había hecho antes. La cámara seguía multando a los que iban rápido, eso no cambió. Pero los conductores que respetaban el límite eran fotografiados y añadidos automáticamente a una lotería financiada con el dinero de las multas de los infractores. Los que rompen la norma financian el premio de los que la cumplen. 3 días de experimento, casi 25.000 coches captados por la cámara. El resultado, la velocidad media bajó de 32 km/h a 25 km/h. 5 personas ganaron premios. El grande lo ganó un conductor llamado Ben Holmström, que había pasado por ahí conduciendo exactamente 22 km/h. Era parte de una campaña de Volkswagen llamada The Fun Theory, la teoría de la diversión. Basada en una idea simple, si haces que la conducción segura sea divertida, la gente lo hace de manera más natural que si la amenazas. Lo probaron en 5 ciudades suecas más y funcionó en todas. ¿Y por qué no está funcionando ahora mismo en toda Europa? Porque los políticos y las autoridades no quisieron seguir adelante. Según el director de la Agencia Vial sueca, las autoridades y los políticos no vieron cómo continuar. Básicamente, no encajaba en ningún presupuesto, ningún departamento o ningún formulario. Una de las intervenciones de seguridad vial más efectivas y baratas jamás documentadas. Enterrada en un cajón porque nadie sabía en qué formulario meterla. El truco del precio. 49 km/h contra 50 km/h. Ahora te cuento algo que me parece las cosas más elegantes que he encontrado investigando este episodio. Seguro que conoces el truco de los precios, porque en el supermercado casi nada cuesta 10 euros, pero siempre ves 9,99. Porque el cerebro procesa el número de la izquierda primero, y el 9 se siente mucho más barato que el 10, aunque la diferencia sea 1 céntimo. Esto se llama el efecto del dígito izquierdo. Lleva décadas estudiado en psicología del consumidor. Pues un grupo de investigadores de la Universidad de Padua decidieron aplicar exactamente el mismo principio a la velocidad. ¿Y si cambias el límite de 50 a 49 km/h? ¿Funciona igual que con los precios? Hicieron el experimento en un simulador de conducción. Participantes reales, rutas simuladas. En algunos tramos el límite era el estándar, 50 km/h. En otros tramos exactamente iguales habían cambiado la señal a 49 km/h. Los conductores iban estadísticamente más despacio en los tramos señalizados con 49. Un solo km/h de diferencia en la señal, sin cambiar nada más, y la velocidad media bajaba, porque el 4 de 49 hace que el número se sienta en la zona de los 40, y 40 suena más despacio que 50. Es el mismo truco que usa Mercadona para venderte el aceite, aplicado al asfalto. El estudio se publicó en 2021 en Transportation Research. ¿Han implementado esto en algún sitio oficialmente? Que yo sepa, no. Pero alguien lo está leyendo y tarde o temprano va a aparecer una señal de 49 km/h en alguna carretera española. Y ahora ya sabrás por qué. Los fracasos que nadie recuerda. Pero no todo funcionó y los fracasos son igual interesantes que los éxitos. Cataluña y los 80 km/h. En los accesos a Barcelona se impuso un límite fijo de 80 km/h en toda la primera corona metropolitana. Argumento oficial: reducir emisiones. El rechazo fue masivo. La medida acabó derogándose. ¿Por qué funcionó la combinación de Palencia y no funcionó el límite de 80 en Cataluña? Porque las líneas verdes, tu cerebro, las procesas sin que te enteres. El radar de tramo te toca el bolsillo, pero lo ves venir y lo aceptas como parte del juego. El límite de 80, en cambio, todo el mundo sabía exactamente lo que era. Una imposición disfrazada de ecología.
Moderman lo había predicho. Lo que percibimos como imposición, nos rebelamos. Lo que percibimos como entorno natural, lo aceptamos. La manipulación funciona precisamente porque no la sientes como una manipulación. Los helicópteros Pegasus. La DGT tiene una flota de helicópteros con cinómetros militares de alta precisión. En 2023 toda la flota estuvo en tierra durante meses. ¿Por qué? Los contratos de mantenimiento caducaron y no se adjudicaron a tiempo. La tecnología más avanzada del sistema de vigilancia de carreteras de España, paralizada por la burocracia más básica. Un formulario sin firmar, una licitación retrasada, meses sin vigilancia aérea. El experimento de los 110 km/h. Y ahora te cuento el experimento más grande de todos, a escala nacional, el que casi nadie recuerda por las razones correctas. 7 de marzo del 2011, el gobierno reduce el límite a todas las autopistas y autovías de España de 120 a 110 km/h. ¿El motivo? No fue la seguridad vial. Fue la primavera árabe. La inestabilidad en el norte de África disparó el precio del petróleo. El gobierno proyectó un ahorro de 1.400 millones de euros anuales. El RAC calculó que el ahorro real no superaría el 2% del consumo total porque la medida solo afectaba a los turismos en la autopista. Tenía razón, el ahorro real fue de unos 450 millones en 4 meses. Pero entonces llegó el dato que nadie esperaba. Entre el 7 de marzo y el 30 de junio de 2011, murieron en las carreteras españolas 397 personas menos que en el mismo periodo del año anterior. Un 15,5% menos en el mismo periodo en las mismas carreteras. 397 personas que vivieron porque los coches iban 10 km/h más despacio. No fue casualidad, fue física. La energía que disipa un impacto es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esos 10 km/h no reducen el daño literalmente, lo reducen exponencialmente. Organizaciones de víctimas pidieron que la medida fuera permanente. El gobierno lo derogó el 1 de julio del 2011. El argumento, el precio del petróleo había bajado. Nadie mencionó los 397. Ahora le hablan al algoritmo. Y llegamos al presente, donde todo se pone realmente perturbador. Si en la fase 1 le hablaban al conductor con señales, y en la fase 2 le hablaban al cerebro con ilusiones ópticas y geometría, en la fase 3 ya no te hablan a ti, le hablan al algoritmo. La AP7 y la velocidad variable, 150 kilómetros de autopista mediterránea entre Girona y Tarragona, donde el límite ya no es un número fijo, es una variable calculada en tiempo real por una inteligencia artificial que procesa sensores, cámaras, radares y estaciones meteorológicas. Si hay niebla, baja el límite. Si la densidad amenaza con crear un atasco, reduce la velocidad kilómetros antes para que el efecto acordeón no llegue a producirse. Y ese límite tiene exactamente la misma validez legal que una señal fija de chapa. Si la IA ha decidido que el límite es a 60 y tú vas a 120, no cometes un exceso leve, estás superando en un 100% el límite vigente. Julio de 2024, todos los coches vendidos en Europa llevan el ISA, asistente inteligente de velocidad, de serie. Lee las señales, cruza los datos con el GPS y sabe en todo momento cuál es el límite. Si lo superas, te avisa, luego el pedal vibra y en su configuración más restrictiva puede cortar electrónicamente la potencia del motor. Imagínate, el límite cambia de 90 a 50 al entrar en una travesía. No lo has visto, pero tu coche sí. Tu coche lo sabe antes que tú y empieza a resistirse. Y la DGT 3.0. Tu coche ya envía datos constantemente. Esa telemetría llega a un servidor central que cruza los datos de miles de coches en tiempo real y puede detectar, por ejemplo, que en el kilómetro 47 de las 6 acaba de formarse una placa de hielo, sin patrullas, sin que nadie haya llamado al 112. La Fundación Mozilla concluyó que los coches modernos son la peor categoría de productos en cuanto a protección de datos. Peor que los móviles, peor que los altavoces inteligentes. El gran hermano que más te vigila no está en los servidores de la DGT, está en la consola central de tu propio coche. Moderman decía que la mejor señal de tráfico es la que no existe, que cuando quitas las reglas la gente se hace más responsable. Y al mismo tiempo los ingenieros del siglo XXI están construyendo coches que literalmente pueden decidir no obedecerte. Fase 1, te decían lo que tenías que hacer, funcionaba a medias. Fase 2, diseñaron el entorno para que tu cerebro tomara la decisión solo. Funciona mejor y más barato. Fase 3. Le hablan directamente al algoritmo y tú eres cada vez más un pasajero. ¿En qué momento dejamos de conducir y empezamos a ser conducidos?
Soy Laura, esto ha sido lo que el asfalto esconde. Si te ha volado la cabeza, cuéntame cuál es el dato que más te ha impactado. Si es Moderman, si es la lotería de Estocolmo, si son los 397. Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que conduce todos los días y no sabe nada de esto, mándaselo. Todo en aprobarencero.com. Cuidado en la carretera.